vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en esta hora para escuchar el mensaje del Señor. Amén, en esta mañana. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a la lectura de esta mañana en su Biblia. Busquemos en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 8. Amén. Marcos capítulo 8, hermano, vamos a estar leyendo desde el versículo 27 al versículo 30. Gloria al nombre del Señor. Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo del 27 al versículo 30. Amén. Nos habla de la confesión de Pedro, de lo que él dijo que era el Señor. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta mañana, por tu hermosa presencia, Señor, por tu palabra gloriosa que hemos leído. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que usted sea hablando a nuestras vidas. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar tu preciosa voz, Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Habla nuestra vida, Señor, que podamos, Señor, poner por obra tu palabra, Señor, no solamente escucharla en esta mañana, sino también llevarla a cabo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que limpies nuestros corazones, que sea un terreno fértil para la bendita semilla de tu palabra y pueda dar un fruto abundante en nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos. El tema de la enseñanza que el Señor nos trae en esta mañana se llama: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Amén. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esa es la pregunta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. Cuando están en el camino, el Señor, hermano, les hace esta pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pudiéramos de primera mano pensar, ¿acaso el Señor no sabía, verdad, los rumores, lo que se decía acerca de él? Sí, el Señor lo sabía. El Señor lo sabía, hermano. La fama de nuestro Señor se había extendido por muchas ciudades, porque en los evangelios, hermano, nos narra la palabra que el Señor iba por todas las ciudades anunciando el reino de los cielos, y sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos, sanaba a los cojos, a los ciegos, sanaba a los mudos. Hermanos, sanaba por doquiera que él iba. Y, hermano, la gente se maravillaba, no solamente de sus milagros, ¿verdad? De cosas maravillosas que ellos nunca habían visto antes, sino también, hermanos, se maravillaban de cuando él hablaba, de la autoridad con la que él enseñaba. Dice en otro pasaje de los evangelios que se admiraban de su doctrina porque hablaba como quien tenía autoridad, y no como los fariseos, y no como los escribas. Ellos, ¿verdad?, que acudían a las sinagogas y escuchaban las enseñanzas de los fariseos, pero que por dentro, hermano, los fariseos, la mayoría de ellos, no llevaban a cabo la ley del Señor, sino que solamente ordenaban al pueblo que lo hicieran, pero ellos no lo hacían. Entonces, la gente, cuando escuchaba al Señor, hermano, hablar con esa autoridad, porque el Señor Jesucristo no solamente lo predicaba, sino que también lo vivía, y la gente decía: este hombre habla diferente,
se expresa diferente, no es como los fariseos, no es como los escribas, como los maestros de la ley. Él es diferente, habla con una autoridad como nadie. Y la gente se admiraba, hermano, y la fama del Señor iba creciendo y creciendo y creciendo por las ciudades alrededor, hermano, y la gente hablaba de él, la gente decía lo que el Señor realizaba. Y los mismos discípulos le dicen, cuando el Señor les hace esta pregunta, los discípulos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, porque para ese momento Juan el Bautista ya había sido decapitado. Entonces decían que una vez más había venido Juan el Bautista, ¿verdad? Otros decían que era Elías, otros decían que era alguno de los otros profetas de la antigüedad. Ellos pensaban así, que el espíritu mismo de alguno de los profetas, ¿verdad?, había regresado y que estaba manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo era más que todos ellos. El Señor Jesucristo era más que un profeta, era más que un predicador, era más, hermano, que aquel que les enseñaba la ley de Dios. Era más que todo eso, era el Hijo de Dios. Era el Mesías prometido que el pueblo de Israel estaban esperando. Su Mesías prometido. Pero el pueblo de Israel, ¿verdad?, en ese momento estaban vendados sus ojos y la mayoría de los judíos no creyeron en él, pero él era más de lo que la gente pensaba. Y entonces el Señor sabía, hermanos, que la gente murmuraba y hablaba de sus milagros y hablaba de las cosas que él hacía, y algunos decían que él era un buen hombre y otros decían, no lo es, él engaña. Por ejemplo, hermano, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, en el versículo 12, nos habla cuando el Señor Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, y dice la palabra del Señor en el versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Entonces, habían, hermanos, diferencias, ¿verdad?, entre las opiniones de la gente acerca del Señor. Unos decían, es bueno. Y yo creo, hermano, que los que decían que era bueno era porque habían recibido un milagro del Señor. Quizás el padre de aquella niña, ¿verdad?, Jairo, que el Señor había resucitado a su hija. Quizás, hermano, aquellos cojos que habían sido sanados por el Señor, aquellos ciegos que habían recibido la vista por el poder del Señor. Quizás entre ellos, ¿verdad?, de los que habían recibido un milagro decían, es bueno porque Él me sanó, es bueno porque yo no podía caminar y miren, ahora puedo caminar. Es bueno porque resucitó a mi hija. Por los favores quizás que ellos habían recibido, es que ellos decían, Él es bueno, es un hombre bueno. Y algunos otros decían, no, engaña al pueblo, porque no creían en Él. No creían en sus palabras a pesar de que escuchaban su palabra de Él. Entonces, hermano, el Señor, Él sabía. Dice la palabra del Señor, hermanos, en otro pasaje, allí en el Evangelio de Juan, en su capítulo 2, nos dice la palabra del Señor, que Él conocía y conoce a todos los hombres. Cuando Él estaba ahí, hermano, caminando por las aldeas, por las ciudades, entre la gente, entre la multitud, la gente que le rodeaba, la gente que pasaba por su lado, hermano, imagínese la gente que se acercaba a escucharlo. El Señor, hermano, Él conocía los corazones de cada uno de ellos, de cada
individuo, hermano, de cada uno de ellos en particular. El Señor, al verlos, el Señor, hermano, a ver que estaban acercándose, conocía a las personas. Y sabía, hermano, perfectamente lo que pasaba por la mente de ellos cuando ellos se acercaban al Señor. Sabía, hermano, que muchas de esas personas realmente estaban necesitados de Él, de su palabra, que se acercaban con sinceridad. Pero Él también sabía, hermano, que muchos de ellos se acercaban con malicia, con hipocresía. Y dice en estos versículos, en el título de estos versículos, desde el versículo 23 de Juan 2, dice: Jesús conoce a todos los hombres. Él sabe, hermano, la sinceridad de nuestro corazón. Él sabe, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Él con nuestro corazón. Cuando, hermano, estamos en oración, en un servicio, y todos alabamos y bendecimos el nombre de Dios, y todos estamos en oración, hermano, a los ojos humanos podemos ver que todos alaban a Dios, que todos están clamando, que todos están orando. Pero el Señor sabe, hermano, el corazón de cada uno. ¿Cuál es la sinceridad que hay en el corazón? ¿Qué es lo que uno piensa acerca de Dios? ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo, hermano, nosotros vemos y qué es lo que nosotros pensamos acerca del Señor? El Señor lo sabe. Él sabe, hermano, que quizá lamentablemente muchas veces nos acercamos, hermano, solo por conveniencia. Solo, hermano, porque estamos urgidos de alguna necesidad, hermano, pero Dios sabe que no tenemos la intención de conocerlo, no tenemos la intención de estar en su presencia, no tenemos la intención, hermano, de adorar su nombre, de alabarle, de hablar con Él, de abrir nuestro corazón. El Señor lo sabe. Y Él conoce nuestra vida. Y dice este pasaje, mire, hermano, dice versículo 23 de Juan 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Dice el versículo 25 de Juan 2. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, perdón, hermanos, se pegó la hoja de la Biblia. Dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor, hermano, no tenía la necesidad de preguntarle a sus discípulos: oye, ¿tú conoces a esta persona? ¿Tú conoces a esta mujer que se me está acercando por un milagro? ¿Tú conoces a este hombre que está viniendo a mí? No tenía necesidad de que la gente o los discípulos le dijeran: ah, sí, yo lo conozco, mira, este hombre ha hecho esto, este hombre nació en este lugar, este hombre se dedica a esto y su familia son esta persona. El Señor no tenía necesidad de eso, porque dice este pasaje que Él sabía lo que había en el hombre. Imagínese, hermano, qué maravilloso. Que el Señor conozca, hermano, a todas las personas. En ese momento, en esos tiempos, en esos años de su ministerio, que con solo verlo Él sabía su nombre, sabía a dónde había nacido esa persona, sabía, hermano, de dónde venía y cuál era su vida, qué es lo que había hecho, y sabía, hermano, el estado espiritual de esa persona. Él lo sabe todo. Él nos conoce a nosotros también. Y Él tampoco necesita, hermano, preguntarle a alguien de nuestra familia, ¿verdad? Que le pregunte: oye, ¿cómo es tu esposo? Oye, ¿cómo es tu esposa? Oye, háblame de esta persona, porque esta persona está viniendo a mí en oración y yo necesito saber qué clase de persona es. El Señor no necesita hacer eso porque Él nos conoce. Dice el Salmo 139, hermano,
que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dice el salmista, tú me has examinado y conocido, y has conocido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo lo que hago, todo lo que pienso, cómo me dirijo, cómo hablo, todo lo sabes, Señor. ¿Qué podríamos nosotros esconderle a Dios? Podremos escondernos de la gente, podemos aparentar entre la gente, pero el Señor sabe quiénes somos realmente. El Señor nos conoce, iglesia. Y entonces Él no tenía necesidad de preguntar. Como también, hermano, cuando el Señor les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Señor lo sabía. Sabía lo que se rumoraba de Él, sabía lo que se decía de Él. Él sabía que unos decían que era un profeta. Él lo sabía, pero el Señor, hermano, lo hace con el propósito, ¿verdad?, de que ellos se expresaran, aunque Él también sabía lo que había en su corazón, pero de que ellos se expresaran. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya Pedro en ese momento, hermano, se dio cuenta y ya estaba bien seguro de quién era el Señor. Para nosotros, iglesia, ¿quién es el Señor? ¿Es solamente aquel que responde nuestras oraciones? ¿Solamente eso? ¿Solamente es aquel que escucha nuestras oraciones, que viene a nuestro auxilio cuando nosotros estamos en alguna necesidad? ¿O también es nuestro Salvador? También es nuestro Señor, también es aquel que gobierna nuestra vida, que tiene autoridad en nuestra vida. Él es el Señor de nosotros. ¿Quién es el Señor para nosotros? Cuando alguien nos pregunta, ¿quién es Dios para ti? La gente que nos rodea, nuestros vecinos, sabe quién es Dios para nosotros, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro único Dios a quien nosotros servimos. ¿Quién es el Señor para cada uno de nosotros? Él es más que un profeta. Él es más, hermano, que alguien que fue famoso por sus milagros y por sus prodigios que Él hacía. Él era y Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, el Hijo de Dios que se hizo carne para salvar nuestra vida. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, el que salvó nuestra alma del infierno, el que dio su vida, derramó su preciosa sangre para comprar el precio de nuestra salvación, hermano. Cuando nosotros andábamos perdidos en el mundo sin Dios y sin esperanza, hermano, rumbo a la condenación, el Señor, hermano, extendió su mano y nos salvó y nos redimió y rompió nuestras cadenas, aleluya, y quitó la venda de nuestros ojos y nos hizo libres. Él es para nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor, quien nos ayuda, claro que sí, en nuestras dificultades. Él es, hermano, que con su voz poderosa manda a calmar el mar, manda a calmar los vientos cuando vienen a nuestra vida, aleluya, y viene la calma, hermano, y viene, hermano, la calma a nuestra vida. Él es el Dios soberano, Él es el Rey de nuestra vida, Él es el que tiene toda la autoridad sobre nosotros. Él es, hermano, que a su nombre, hermano poderoso, se sujetan los demonios y todas sus huestes, hermano. Él es, hermano, que cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, cuando exclamamos que hay poder en la sangre de Cristo, hermano,
Los demonios se tienen que ir, tienen que huir, hermano. Él es el que derrotó la muerte, hermano. Él es el que dijo, muerte, yo seré tu muerte, dice la palabra del Señor, hermano. Porque Él venció a la muerte, derrotó a la muerte, rompió las cadenas de la muerte, hermano, y nos dio a nosotros la bendición también de poder ser más que vencedores en Él. Nos ha dado la vida eterna, hermano. ¿Quién es el Señor Jesús para usted? ¿Quién es? ¿Quién de nosotros, hermano? Quizás hemos escuchado a la gente que no se ha entregado al Señor verdaderamente decir, no, es que el Señor Jesús, ¿verdad? Para muchos, ellos no creen en Él, no creen que sea el Hijo de Dios, no creen que es el Salvador. Pero a veces, hermano, en la misma iglesia pudiera haber alguien que no cree en Él. Que no cree en Él porque no se ha acercado a Él con sinceridad. Y muchos no creen en Él. ¿Sabe? Que mucha gente no cree en el Señor por nuestro testimonio. ¿Cuánta gente, hermano, cuando ve a vamos a poner un ejemplo, a un borracho, a un drogadicto, a un alcohólico, hermano, que el Señor lo salva, lo levanta de ahí, lo cambia, hermano, y esa persona ahora es una nueva criatura, aleluya, y la gente lo ve, hermano, y dice, bueno, ¿a ti qué te pasó? Ya no tomas, ya no te drogas, ya no estás en la calle ahí tirado, todo sucio, sin bañarte, perdido, ¿qué te pasó? Y él dice, puede decir, el Señor me lavó con su sangre, el Señor me lavó, me perdonó mis pecados y mira, me libertó del alcoholismo, de las drogas y ahora soy un hombre libre. Y entonces la gente dice, qué maravilloso, yo también quiero conocer a ese Dios verdadero que ha hecho ese milagro en ti y él puede decir, sí, yo te lo presento. Es Jesucristo mi Salvador. Entonces la gente puede ver a través de esa persona el poder del Señor Jesucristo. Pero si nosotros, hermano, no estamos dando el testimonio que debiéramos de dar, imagínese. Yo he escuchado expresiones así, que dicen, bueno, ¿y tú de qué religión eres, verdad? Y uno le dice, bueno, pues soy cristiano, soy cristiana. Y dicen ellos, no, pues para ser cristiano, pues no, mejor no. ¿Por qué? Ah, pues porque yo conozco unos que dicen que son cristianos, pero viven muy mal. Viven peor que yo. Yo lo he escuchado, hermanos. Imagínense qué vergüenza. Y lamentablemente, como dice la palabra del Señor, hermano, en el libro de Romanos, en su capítulo 2, dice la palabra del Señor. En el capítulo 2, versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Por nuestra culpa, hermano. Por la forma en que nosotros vivimos, por la forma en que nosotros hablamos y actuamos, hermano, porque actuamos igual que el mundo y a veces hasta peor. Y todavía decimos, no, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo voy a la iglesia, me congrego, sirvo, hago esto y todo, y acá y allá. Pero la gente, hermano, no puede ver eso en nosotros, no puede ver la imagen de Cristo en nosotros. Lamentablemente, hermano, la iglesia del Señor ha perdido el brillo de Cristo en su vida. Y ahora, hermano, lamentablemente uno, verá, se confunde entre el mundo. Hemos dejado de ser luz.
hemos dejado de brillar. Hemos dejado, hermano, de reflejar esa luz gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Por eso, hermano, cuando la gente dice que le decimos somos cristianos, la gente no nos cree, la gente se burla, la gente dice, pues para ser como ustedes, mejor me quedo como estoy. Imagínense, nosotros mismos hemos sido el tropiezo para que muchos vengan al Evangelio por nuestro mal testimonio. Porque si hiciéramos, hermano, la misma pregunta que el Señor le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Si nosotros, la iglesia de Cristo, que se supone, hermano, que somos la iglesia del Señor y que somos el cuerpo de Cristo, hermano, si nosotros dijéramos, si hiciéramos la misma pregunta que el Señor, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hermanos, si yo digo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen mis vecinos que soy yo? ¿Quién dice mi familia que soy yo? ¿Quién dicen mis compañeros de trabajo que soy yo? ¿Qué diría la gente de mí? Ay, no, esa muchacha es muy grosera, es muy mala, es muy gritona. Es muy irrespetuosa, no saluda, tira la basura, no tiene respeto por los vecinos y muchas cosas que uno puede decir. Y en el trabajo, es un mal hablado, dice muchas palabras malas. A veces dirán los del trabajo, a nosotros a veces, ¿verdad? Estamos ahí contando chistes de esos que les llaman chistes rojos o chistes de doble sentido, ¿verdad? Y él también participa. Imagínense. ¿Qué dirían los hombres de nosotros, iglesia? ¿Qué diría el mundo de nosotros si nosotros preguntáramos, pueblo? ¿Qué dirían ellos? Si hiciéramos una entrevista, imagínense decir, ¿usted qué opina del hermano? ¿Usted qué opina de la hermana? ¿Verdad? Y quizá la persona ponga su mano en su cabeza y diría, ay no, es una persona muy mala. Ella dice que es cristiana, pero no refleja a Cristo en su vida. No está dando un buen testimonio, se parece al mundo o peor. Imagínese, hermano. ¿Cuántos de nosotros, iglesia? Yo creo que todos, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos sido, alguna vez se ha levantado un falso testimonio de nosotros. Quizás alguna vez, hermano, dijeron algo de usted que no era verdad. Dijeron algo y usted sabe, y usted sabía que no era verdad. Y usted, hermano, quizás en el afán, ¿verdad? En el deseo de decir, es que no es verdad, ¿verdad? Usted levantó su voz y usted dijo, y le dijo a la gente, no, lo que están diciendo de mí no es verdad. Pero el Señor lo sabe. Si la gente, hermano, está diciendo algo de nosotros que no es verdad, el Señor lo sabe. Quizás están diciendo de usted que usted es un mentiroso, ¿verdad? O un estafador, lo que sea, hermano. Y usted sabe en el Señor que usted que está llevando una vida de integridad y que usted se está guardando y tratando de llevar delante de Dios una vida lo más mejor posible. Hermano, el Señor lo sabe. Dios sabe que fue un falso testimonio que se levantó. Pero si es verdad, si no fue un falso testimonio, hermano, y lo que están diciendo es verdad, uno entonces diría, pues sí, ¿verdad? Como que quizás nos va a incomodar que lo estén diciendo, pero es la verdad. ¿Qué hay que hacer? Reconocer.
sí, cierto, Señor, me equivoqué, no debí de haber hecho eso. Porque, hermano, tenemos que entender que nuestro testimonio, si estamos dando mal testimonio, puede ser tropiezo para otros, como leíamos en el libro de Romanos capítulo 2. Somos responsables, iglesia, de nuestro testimonio. A veces decimos, es que la gente siempre habla, es que digan lo que quieran, yo no me importa, yo sé cómo es mi vida. Hermano, somos responsables de nuestro testimonio. Si no es verdad, hermano, lo que dicen de usted, no se preocupe, que el Señor, hermano, pelea por nosotros. Si no es verdad. Pero si es verdad, hermano, somos responsables y debemos reconocer delante de Dios y pedir perdón al Señor. Señor, es verdad, me equivoqué, te fallé, te ofendí, pequé contra ti, Señor, y contra mis hermanos. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Hay que reconocer. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, hermano, es bien importante delante de los hombres. Hermano, la gente no va a la iglesia, la gente quizá no lea su Biblia. La mayoría de ellos dicen, yo tengo mi Biblia en la casa, ¿verdad? La gente que no conoce de Dios, pero hay muchos que tienen su Biblia, pero no la leen, ¿verdad? Y en sus iglesias no se las enseñan. Entonces, hermano, ellos, hermano, no van a la iglesia, no tienen donde les compartan la palabra, donde aprendan, hermano. Quizás, hermano, nuestro testimonio sea el único reflejo de Dios que ellos puedan ver. Decía una hermana una vez, quizás nosotros seamos la única Biblia que la gente lea. Imagínese, hermano, si estamos dando un mal testimonio. Nosotros, hermanos, somos responsables delante de Dios de cómo andamos, de qué testimonio estamos dando delante de Dios. Nos tendríamos entonces que preguntar, ¿qué dice el Señor de mí? Porque quizás, hermano, no podemos evitar que las personas hablen de nosotros, ¿verdad? A veces, hermano, un mal comentario, ¿verdad? Como le digo, cada uno de nosotros conoce nuestra vida espiritual delante de Dios y Dios la sabe. Y quizás, hermano, los rumores, ¿verdad? Y como iglesia de Dios siempre seremos atacados y uno no lo puede evitar. Pero la pregunta más importante, ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Le ha preguntado al Señor, Señor, ¿tú qué piensas de mí? ¿Verdad? Y el Señor nos diría, ay, hijo, me das unos dolores de cabeza, ¿verdad? Es una expresión, pero ¿qué dirá el Señor de nosotros? Porque a veces, hermano, uno, como dice la palabra del Señor, a veces tenemos un concepto de nosotros, hermano, que está muy alto, hermano, o sea que no tiene nada que ver con nosotros. Nos pensamos, hermano, tan rectos, tan puros, tan santos, tan perfectos, hermano, y no tenemos, hermano, ni una gota de santidad. Y pensamos que estamos bien delante de Dios nosotros mismos. A veces nos calificamos. Mire, hermano, a veces caemos en el error, grande error de compararnos con otros. Y eso no está bien, hermano. Ay, nos miramos, ¿verdad? Nos comparamos con otros y decimos, ay, es que ese hermano, yo oro más que ese hermano. Si yo hablo en lenguas, el hermano no habla en lenguas y yo hablo en lenguas. Y yo hago aquí, y yo hago allá, y el hermano no está haciendo nada. A veces nos medimos con otros hermanos, y eso no es correcto. Porque la medida, hermano, es Cristo. Y usted no sabe, hermano, si quizás ese hermano de verdad, de corazón, esté consagrándose para Dios, hermano, y nosotros con toda nuestra arrogancia, hermano,
no somos nada delante de Dios. Por eso es al Señor a que nosotros debemos que decirle: Señor, ¿qué dices tú de mí? ¿Qué dices tú de mí? Vamos a poner una alabanza, hermanos, en esta hora. Le vamos a pedir a mi hermana Gladys que por favor nos ponga este tema, amén, este canto en esta mañana, amén, y enseguida continuamos con la palabra del Señor, amén.
del Señor. Gracias a Dios por esa hermosa alabanza que hemos escuchado. Amén. Decíamos, hermanos, si nosotros alguna vez le hemos preguntado al Señor si qué es lo que Él piensa de nosotros. Porque una cosa, hermano, es lo que la gente pueda decir de nosotros, lo cual es importante, hermano, nuestro testimonio, hermano, como hemos dicho, no tenemos que restarle importancia. Nuestras acciones hablan mucho de lo que nosotros somos. Dice la palabra del Señor que por nuestros frutos nos damos a conocer. Y es muy importante, pero hermano, una cosa es lo que la gente pueda decir de nosotros y otra cosa es lo que Dios diga de nosotros. Por eso la pregunta importante que nosotros tenemos que hacernos todos los días, ¿qué dice Dios de mí? Porque a veces, hermano, nos preocupamos mucho por lo que diga la gente. Y a veces, hermano, en nuestro afán de querer aparentar algo que no somos, hermano, con tal de que la gente diga algo bueno de nosotros. Es que la hermana esto y aquí, y queremos, hermano, que la gente siempre se exprese bien de nosotros, pero eso es imposible. Es mejor, hermano, ser sinceros, de verdad, ser personas genuinas, ser personas verdaderas delante de Dios. Y dice la palabra en otro versículo que los hombres verán nuestras buenas acciones y glorificarán el nombre del Señor. O sea que no es, hermano, para que nos alaben a nosotros de ninguna manera, hermano. Siempre la gloria será para el Señor y ellos glorificarán el nombre del Señor. Hermano, si nosotros le preguntáramos al Señor, ¿qué piensa de nosotros? Señor, ¿quién dices tú que soy yo? Y eso, hermano, tendría de verdad mucho peso y mucho valor en nosotros. La Biblia nos da, hermano, muchos ejemplos de cómo el Señor, hermano, se expresaba de sus siervos. Dice la palabra, uno de los ejemplos que vemos, hermano, bien claro en la palabra del Señor, es en la vida de Job. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Job, acompáñenme a leer, hermano, desde el capítulo 1, el escritor de este libro, hermano, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 1, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos da a conocer, hermano, cómo era Job, un hombre perfecto. Que, hermano, yo me imagino que Job en todo lo que hacía él, trataba de hacerlo de la mejor manera, de una manera ordenada, hermano, a fin de poder agradar a Dios. Un hombre recto, un hombre que era justo en todos sus caminos, que era íntegro, hermano, que era temeroso de Dios, que tenía en su corazón ese temor de Dios y que estaba apartado del mal. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios que era Job. Ahora, ¿qué decía Dios de él? Versículo 8. Y Jehová le dijo a Satanás, mira, hermano, cómo el Señor mismo se expresa de Job. El Señor mismo. No era ni su esposa, ni sus hijos, ni sus amigos, ni sus vecinos. Era el Señor mismo. Le dice al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Yo, hermano, me imagino al Señor, hermano, con esa alegría, hermano, de poder mostrar a su siervo delante del enemigo. Que era un hombre recto, hermano, que no había sido infiel al Señor. Y mostrándoselo al enemigo diciendo, mira, con esa alegría, no sé qué palabra puedo expresar, y le dice al enemigo, mira mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, le dice el Señor, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Hermano, que el Señor diga eso de Job es algo realmente maravilloso. Hermano, ¿será que el Señor puede decir eso de nosotros? Porque si es así, hermano, sería algo realmente bueno. Que dijera el nombre de usted, hermano, que dijera mi nombre, que dijera todas las cualidades que leímos del versículo 8. Porque si el Señor lo está diciendo, hermano, es porque es así. Es porque lo está hablando en serio, es porque es verdadero. El Señor no miente, hermano. Y no lo está diciendo en juego. Jamás lo diría Él así. Lo que Dios dice es así, hermano, imagínese. No era una opinión de los hombres, era lo que Dios sabía de Job. Y usted conoce la historia de Job, hermano, el enemigo, ¿verdad? El Señor permite, ¿verdad?, que el enemigo tocara sus propiedades y hasta sus propios hijos. Y dice la palabra del Señor que él, en el versículo 20 del capítulo 1, que a pesar de todo eso, dice que rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Hermano, si a nosotros nos pasara eso, hermano, si con tantito, hermano, que nos pasa, estamos tan enojados y a veces nos atrevemos a enojarnos con Dios y decimos, pero Señor, ¿por qué permites esto? Pero Señor, si yo te sirvo, si yo te alabo, si yo esto, y a veces nos atrevemos, hermano, y Job ni siquiera dijo eso, porque él amaba a Dios, porque él no amaba las cosas materiales, hermano. Porque Dios estaba por sobre todas las cosas para Job, aún, hermano, por sobre sus mismos hijos. Y nosotros, hermano, a veces, hermano, amamos a Dios o decimos que amamos a Dios, decimos que le servimos, que le seguimos, pero a veces es solo por lo que Dios nos ha dado. Porque si Él no los quitara, nos alejamos de su camino. Pero Dios sabía, hermano, quién era Job. Y le dice, y le vuelve a decir, hermano, al enemigo en el versículo 3 del capítulo 2 de Job, que a pesar de lo que Job le había pasado, le dice nuevamente al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Todavía, imagínense. Y nosotros, hermano, con algo que nos pase, hermano, perdemos nuestra integridad. De verdad, hermano, que este varón es un ejemplo para nosotros. ¿Qué diría Dios de nosotros? Si a veces, hermano, con algo que nos pase, sentimos, hermano, que ya el Señor ya no escucha nuestras oraciones, que ya el Señor nos ha olvidado y empezamos a dudar. Y para Job, hermano, fue una batalla terrible porque después, hermano, sigue leyendo ahí la palabra, hermano, que vino una sarna maligna, hermano, y nos narra en el libro de Job cómo, hermano, sentía dolor en todo su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies, en sus huesos, hermano, no podía dormir, tenía pesadillas, era un tormento. Fue una lucha, hermano, para él, pero, hermano, al final quedó demostrado, hermano, que Job se mantuvo íntegro, porque amaba a Dios. Por eso Dios, hermano, pudo decir que Job era recto, que él era íntegro, y que lo amaba a él, que era temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué dirá de nosotros? Dirá lo mismo el Señor de nosotros.
Otro ejemplo, hermano, cuando yo leía este versículo, yo sentía como el Señor, hermano, ministraba mi vida, porque a veces nosotros decimos que somos el pueblo de Dios. Pero ¿qué dice el Señor de nosotros? Que si verdaderamente somos su pueblo. Acompáñeme a la lectura en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, hermano, nos habla cuando el Señor, hermano, llama a sus discípulos y llama a Felipe y después llama a Natanael. ¿Sabe? El nombre de Natanael significa el don de Dios o Dios ha dado. Y cuando el Señor lo llama a él, dice la palabra del Señor que Natanael estaba allí sentado debajo de la higuera. Y dice la palabra del Señor que el Señor ya lo había visto a él. Y dice, mire hermano lo que dice la palabra del Señor, versículo 47 de Juan 1. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo el Señor, no dijo Felipe, no dijo alguien más, el Señor dijo de Natanael. Dijo, he aquí un verdadero israelita. Hermano, cuando yo leí esto, hermano, yo sentía, hermano, la presencia de Dios, hermano, y el Señor me exhortaba fuertemente. Porque el Señor le dice de Natanael, este es un verdadero israelita, este es un genuino israelita, este de verdad es un israelita. ¿Quién era un israelita? Uno del pueblo de Dios, que pertenecía al pueblo de Dios. Pero habían muchos hermanos que eran israelitas, pero que no se comportaban como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque habían abandonado la ley de Dios, porque habían olvidado los mandamientos de Dios y ya no adoraban al Dios verdadero, adoraban ídolos. Decían que eran israelitas y quizás sí lo eran, de esa nacionalidad, pero ya no se comportaban como el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios. Y Natanael sí. Y Dios mismo dice de él, este es un verdadero israelita. Imagínese, hermano, que Dios dijera, este verdaderamente es un hijo de Dios, este verdaderamente es un cristiano, este realmente pertenece a mi pueblo. Imagínese, hermano. Pero muchos de nosotros decimos que somos del pueblo de Dios, decimos que somos cristianos, que somos evangélicos, que somos del pueblo de Dios, pero no vivimos como el pueblo de Dios. No mostramos, no reflejamos al mundo que somos del pueblo de Dios. Imagínense, hermanos, si estuviéramos en el lugar de Natanael, ¿qué diría el Señor de nosotros, hermano? Este verdaderamente es de mi pueblo. El Señor lo diría, hermano, de nosotros. Y cuando el Señor... Es que el Señor conoce a todos y conocía a todos y conocía la vida de él. Un hombre que amaba a Dios de verdad, que se mostraba verdaderamente parte del pueblo de Dios. Y dijo, este verdaderamente es un israelita. Y dice, en quien no hay engaño. Eso es maravilloso, hermano. ¿Qué diría de nosotros el Señor? ¿Que hay engaño en nosotros o no? Que somos, hermano, de verdad, el pueblo de Dios en integridad, que somos verdaderamente cristianos, que mostramos que Cristo vive en nosotros,
que hablamos como el pueblo de Dios, que actuamos como el pueblo de Dios, que pensamos como el pueblo de Dios, que caminamos en este mundo como el pueblo de Dios, que no hay engaño ni en nuestra boca ni en nuestra manera de actuar, que no fingimos, que no somos hipócritas, que no hay engaño en nosotros, que no hay engaño ni en nuestra boca ni en nuestras acciones, que no somos personas falsas, que somos realmente sinceros delante de Dios y de los hombres. ¿Dirá eso el Señor? Como con Natanael. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Esto es maravilloso, hermano. Es maravilloso de verdad. Y mi último ejemplo que les quiero compartir, hermano, está en el libro de Números. Nos habla la palabra del Señor de Moisés. Hay muchos ejemplos, hermano, que nosotros podemos ver de lo que el Señor, hermano, hablaba de sus siervos. Pero el tiempo, ¿verdad?, ya ha avanzado. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 12, hermano, nos narra el momento en que Miriam y Aarón, quienes eran hermanos de Moisés, murmuraron en contra de su propio hermano. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Moisés, ¿verdad?, era un hombre manso, un hombre fiel al Señor. Y ellos, hermano, la excusa que ellos tenían, ¿verdad?, al principio, desde el versículo 1 de Números 12, dice la palabra del Señor que ellos hablaron acerca de la esposa de Moisés porque era una mujer cusita, o sea, una mujer de piel morena. Yo me imagino, ¿verdad? No dice la Biblia, ¿verdad? Pero al hablar ellos, ¿verdad? Como mucha gente, yo he escuchado, hermanos, yo he escuchado muchas veces personas que son blanquitas, ¿verdad? De piel clarita, ¿verdad? De piel blanquita, ¿verdad? Y a veces se expresan mal de los morenitos, ¿verdad? De los que tenemos piel morenita, ¿verdad? A veces así es porque lamentablemente, hermano, los que son de piel clara, a veces no todos, pero algunos piensan que son superiores, ¿verdad?, a los que tienen piel morena, ¿verdad?, a los que tienen piel más morenita, ¿verdad? Y usted lo sabe, en el mundo ha habido muchas injusticias a causa de eso. Y Aarón y Miriam, hermano, quizás, no dice la palabra, quizás tenían una piel blanca, ¿verdad? Una piel más clarita. Y dice la palabra que esa era la excusa, que hablaron de su esposa que era de piel morena. Una mujer cusita, dice la palabra de Dios, versículo 1. Y en el versículo 2 dice que ellos dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Esa era la verdadera razón, tenían envidia, porque decían, ¿a poco Moisés solamente va a servir al Señor? Y nosotros, ¿qué somos? Que si somos sus hermanos. Dice, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Tenían envidia. Y lo oyó Jehová, dice este versículo. Hermano, el Señor se enojó contra ellos. Y dice, en el versículo más adelante, en el versículo 6, les dice el Señor a ellos por haber hablado de Moisés. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero dice, con mi siervo Moisés no va a ser así. Le dice el Señor. Es que maravilloso, hermano, cuando el hombre de Dios es fiel, es íntegro, hermano, y el Señor mismo lo defiende, hermano. Es algo maravilloso, porque Moisés, hermano, no tuvo que decir nada. No tuvo ni que meter las manos, hermano. Yo creo que a él le dolió que sus propios hermanos hablaran de él. Pero el Señor dice, versículo 7, no será así. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué decía Dios de Moisés? Que era
fiel. Entre toda la gente, entre todo el pueblo, Moisés era un siervo fiel. Hermano, ¿qué dirá el Señor de nosotros? Si, hermano, como decíamos hace unos momentos, si algún rumor se levantara, hermano, y si es verdad que fuimos infieles al Señor, hermano, y que alguien, ¿verdad?, por ahí lo anda comentando, hermano, y nosotros, hermano, ¿con qué cara le vamos a decir, Señor, defiéndeme? Pues si es verdad lo que están diciendo. Imagínense, hermano, cómo el Señor nos va a defender si hemos sido infieles. El Señor no va a decir lo mismo que dijo con Moisés. ¿Cómo va a decir, ay, mi sierva, tan fiel? Si he sido una rebelde, una desobediente, hermano. Pero Moisés era un hombre fiel. Y el Señor no permitió que esto se levantara contra él. El Señor decía de él, fiel. Usted sabe que una persona fiel es una persona perseverante. Una persona que empieza un trabajo y lo termina. Hermano, nosotros delante de Dios, el Señor nos pide que seamos fieles también. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Que somos fieles o no somos fieles? Amén. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Mi último ejemplo, ahora sí, hermano, no me quiero ir sin este ejemplo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, su capítulo 6, en el versículo 7, hermano. Dice la palabra del Señor que el Señor, hermano, estaba con sus discípulos y él sabía que Judas lo iba a entregar. Es que él lo conoce todo. Y dice de él, hermano, es que esto es fuerte, pero dice Juan capítulo 6 versículo 70, Jesús les respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hermano, si el Señor nos dijera así, hermano, yo no sé qué haría, hermano. A veces, hermano, que nosotros caemos en el error de decir, alguien pudiera decir, es que yo hago esto, es que yo le sirvo a Dios, es que, y el Señor viniera y dijera, es que uno de ustedes es diablo, y que se esté refiriendo a nosotros, hermano. Qué fuerte es. Preguntémosle al Señor, hermano. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué dices de mí? Porque Judas, hermano, usted sabe que a pesar de que anduvo con el Señor, hermano, estuvo en el mejor de los institutos bíblicos, aprendiendo del maestro, del grande, del rey, viendo sus maravillas, sus enseñanzas, sus milagros y escuchar la palabra de Dios de su propia boca. Que al final, hermano, por su ambición, por su incredulidad, decidiera traicionar a su maestro. El hijo de perdición en otro versículo de Juan en el capítulo 17 lo menciona también, hijo de perdición. Eso era lo que él decía de Judas. Hermano, ¿qué dice Dios de nosotros? Preguntémosle que el Señor nos ayude a ser fieles como Moisés, a ser, hermanos, rectos, temerosos delante de Dios, íntegros como Job, a ser, hermanos, verdaderamente de su pueblo y que no haya engaño en nosotros como Natanael. Amén. Así que esta ha sido la palabra del Señor, hermano. Nos hemos gozado
en ella, amén, nos hemos gozado en su palabra y le damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos da, amén. Si usted quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, nuestros amigos que nos están escuchando en esta mañana, vamos a hacer una oración, amén. Usted puede repetir después de mí, y si hubo alguna petición, también vamos a estar orando por las peticiones, amén, en esta mañana, amén, que haya habido. Yo sé, hermano, que hay algunos de los hermanos que han estado enfermitos, que han estado con problemas, amén. Sin embargo, hermano, nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que todo lo puede, amén, en un Dios que sana, que liberta, que hace maravillas, hermano. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si tu amigo y amiga que me escuchas quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida por mí. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para comprarme la salvación de mi alma, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos ellos. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo y quiero ser, Señor, verdaderamente parte de tu pueblo. Quiero comportarme, quiero, Señor, vivir como verdaderamente, Señor, vive tu pueblo. Gracias te doy, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.